Ah, Buenas noches, doctor, si se le escucha. ya, perfecto. Entonces, voy a compartir nuestra pantalla y voy a grabar esta clase que vamos a realizar. Mismo. Ahora sí, no sé si está compartida en la pantalla. Creo que nos toca hoy. Teníamos que empezar un nuevo tema, ¿no? Teníamos que empezar potasio. No sé si pueden ver las diapositivas. Sí, doctor. Recording in progress. Bueno, empecemos con este nuevo tema. Eh, Cuando hemos hablado del sodio, y un poco antes, cuando no hemos hablado, hemos visto el tema de contracciones y expansiones, hemos visto que los trastornos electrolíticos son muy frecuentes y hemos mencionado de que los que íbamos a revisar en un principio era el del sodio, porque es el electrolito, el catión más importante del extracelular. Y por otra parte íbamos a revisar lo que es el potasio, que es otro electrolito importante, pero a nivel intracelular. Hoy vamos a revisar lo que es los trastornos del metabolismo del potasio, que también es una de los trastornos electrolíticos también muy frecuentes junto con lo que son las hiponatremias y las hipernatremias. Eh, si vemos la mayor cantidad del potasio en nuestro organismo se encuentra localizado a nivel intracelular. Y el potasio que evaluamos en el extracelular, en el plasma, mediante un ionograma, simplemente representa un 2% del total del potasio que está en nuestro organismo. Es más que todo es intracelular y ese pequeño porcentaje del potasio extracelular que lo vemos en el ionograma está entre un rango de 3.5 a 4.5 o hasta 5 mil equivalentes en algunos laboratorios, que es completamente en una cantidad menor a la del sodio, que está entre 135 y 145 mil equivalentes. La función del potasio cumple diferentes funciones. Está dentro de las funciones del metabolismo celular, en procesos enzimáticos, está también relacionada a la osmolaridad intracelular, pero la función fundamental del potasio se va a cumplir en los denominados tejidos excitables, aquellos que mantienen un potencial transmembrana, es decir, que mantienen un potencial de reposo negativo, que por el estímulo que les pueda llegar, se produce un potencial umbral, un potencial de acción, una fase de despolarización y luego una fase de repolarización hasta volver a un equilibrio de cargas y a un equilibrio también iónico eventualmente. Eh, el potasio es importante en esos tejidos que mantienen estos potenciales de acción. Y esos tejidos principalmente, en los que vamos a encontrar las manifestaciones clínicas de los trastornos del potasio, van a ser en el tejido muscular. Este tejido muscular que es tanto el músculo estriado, el músculo liso y también el miocardio. Las manifestaciones de los trastornos del potasio los vemos en estos tejidos musculares. Perdón. Habíamos visto que estos valores de 3.5 a 4.5, el valor del potasio normal, y que los valores que estén por encima o por debajo de estos valores, en general se denominan como discalemias, y que cuando un potasio está menor al valor que consideramos normal, se denomina hipocalemia, y por encima es la hipercalemia, ¿no?
¿Cómo se regula en nuestro organismo estos valores del potasio? Porque regulamos un potasio sérico que esté en estos rangos y nuestro organismo tiene la capacidad de evitar que el potasio o disminuya o trata de evitar que el potasio aumente. Porque vamos a ver que repercute en los tejidos excitables, en los músculos, a nivel del tejido muscular. Esta capacidad de nuestro organismo para adaptarse, para poder regular el potasio, que por algunos motivos o disminuye o puede aumentar, lo va a dar mediante dos tipos de regulación. Un tipo que es una regulación rápida, que es una regulación muy efectiva, porque va a tener la capacidad de, en cuestión de segundos, poder sacar el potasio de las células cuando lo necesitamos en el extracelular o cuando en el extracelular la cantidad del potasio es alta, va a poder introducir el potasio dentro de las células, todo con la finalidad de mantener un valor del potasio dentro de los valores normales en el líquido plasmático, en el extracelular. Este mecanismo de regulación rápida es fundamental para mantener el equilibrio de manera rápida, pero no es sostenida. Luego tenemos la regulación lenta, y la regulación lenta está dada por el tejido renal. Es el tejido que tiene la capacidad, es principalmente el tejido renal. Cuando en algún momento el tejido renal se afecta, el intestino puede llegar a aumentar la capacidad de retener potasio o de evitar su absorción. Pero en una persona sana, el tejido renal es fundamental para regular el potasio. En los pacientes renales ya crónicos, el tejido renal, el intestino, perdón, va a llegar a cumplir una función no en la misma, con la misma efectividad que el tejido renal, pero eventualmente también es un mecanismo de adaptación en los pacientes renales. Entonces, el tejido renal va a tener la capacidad de evitar que el potasio disminuya, por lo que empieza a reabsorber potasio cuando no necesita, o que cuando el potasio está aumentado, va a ser incluso más rápido la capacidad de eliminar el exceso de potasio en nuestro organismo. Todo para mantener nuestros valores normales entre 3.5 y 5 miliequivalentes. 4.5. Lo que no he mencionado es quién se encarga de esta regulación rápida. Este mecanismo de regulación rápida está dada por una bomba de sodio-potasio ATPasa que está localizada en la membrana de las células y que gracias a la capacidad que tiene de utilizar energía y de poder utilizarla, va a facilitar el poder regular el ingreso o la salida del potasio. Va a ser un mecanismo muy efectivo para tratar de sacar el potasio si es que lo necesitamos, o va a tratar de meter el potasio cuando lo necesitemos. ¿Quiénes son los que pueden actuar sobre este mecanismo, sobre esta bomba de sodio-potasio ATPase? Existen estímulos que facilitan la entrada o la salida del potasio. Estos van a ser los estímulos hormonales y los no hormonales. Esta parte es importante porque vamos a ver que explica el por qué ciertas conductas o ciertos fármacos pueden estar asociadas a o que disminuimos o que vamos a disminuir el potasio en nuestros pacientes o podemos aumentar el potasio en nuestros pacientes. O incluso nos va a servir para poder realizar el manejo, por ejemplo, de las hiperpotasemias, ¿no? Que nosotros sepamos cómo puedo yo meter el potasio del extracelular al intracelular y que y que el resultado de esta conducta voy a ganar tiempo y evitar las manifestaciones clínicas de un trastorno muy grave, va a ser algo importante. Estos estímulos hormonales que regulan la entrada o la salida del potasio, dentro de ellos está primero la insulina, que tiene la capacidad de introducir el potasio que está en el extracelular al intracelular. Esto de la insulina es tan importante que cuando vean a un paciente en cetoacidosis diabética, es un paciente que requiere líquidos y que además requiere insulina. Y van a ver que estos pacientes no inician insulina hasta que tengamos valores del potasio dentro de valores normales o incluso por encima del valor normal alto o cerca al valor normal alto.
¿Por qué? Porque el iniciar insulina a un paciente, por muy cetoacidótico que esté, va a ocasionar una posible complicación fatal, una complicación muy grave que pone en riesgo la vida de ese paciente. Que le demos insulina y sin fijarme en el potasio que pueda tener un paciente diabético, puedo producir que se introduzca el potasio dentro de la célula y si es que estaba disminuido, causarle una hipocalemia más severa todavía. La insulina introduce el potasio de afuera hacia adentro. Otro de estos estímulos hormonales están las catecolaminas, los beta, y en esto vamos a hablar de los beta adrenérgicos, que los podemos ver ya sea por la infusión de vasoactivos o también en los broncodilatadores que se utilizan en los pacientes asmáticos, ¿no? Esos son beta adrenérgicos que pueden introducir el potasio que está en el extracelular y lo pueden introducir dentro de las células. Esos son los dos, tal vez, estímulos más importantes. Luego están también el aumento de las hormonas tiroideas, la secreción de la aldosterona también. Eh, y dentro de los no hormonales tenemos a uno de los importantes, es el cambio del pH. El potasio es una forma, cuando veamos equilibrio ácido-base, una forma en la cual equilibramos o tratamos de adaptarnos ante una acidosis, es decir, que el extracelular esté ácido con un exceso de iones y de hidrogeniones, va a hacer que este exceso de iones hidrogeniones se introduzcan dentro de las células para que sean amortiguados, principalmente por las proteínas. Y de esta forma mantengamos un equilibrio del pH. Este ingreso de los iones, de los hidrogeniones, se va a dar de diferentes formas y una de esas formas es a través del intercambio con el potasio. Todo lo que esté asociada a un pH disminuido, es decir, a la acidosis, sea metabólico o respiratoria, facilita la salida del potasio del intra al extracelular y por tanto va a aumentar los valores del potasio que veamos en el ionograma, la acidosis. Y si esto produce la acidosis, lo contrario será la alcalosis, que al final va a ocasionar la entrada del potasio del extracelular al intracelular. La alcalosis metabólica, la alcalosis respiratoria, o en algún momento veremos que si nosotros podemos actuar cambiando el pH de nuestro paciente y lo volvemos alcalino, yo puedo introducir el potasio que está afuera, lo voy a introducir dentro de las células. Eso con bicarbonato de sodio. Que miren, es algo que podemos nosotros realizar para meter el potasio de afuera hacia adentro, que podrá ser una medida eh, salvadora para un paciente que tenga mucho potasio en el extracelular, como una medida rápida, porque estamos obrando en esos mecanismos de regulación rápida, hasta que nuestros mecanismos lentos, que vendrían a ser el tejido renal, pueda lograr la eliminación del potasio que esté aumentado en sangre. También lo mismo se produce con los cambios de osmolaridad. Los cambios de osmolaridad, perdón, ya sean producidos por la hiperglicemia, la hipernatremia, el uso de fármacos como el manitol en los pacientes neurológicos, aumentar la osmolaridad para deshidratar esas neuronas que, si bien puedan estar edematizadas, es una conducta que tomamos en el edema cerebral, va a ocasionar la salida del agua del interior de la célula al espacio extracelular, que ya en algún momento hemos visto. Y de esta forma también, aumentando la concentración del potasio dentro de las células, va a pasar al extracelular de manera pasiva con los cambios de osmolaridad plasmática. Es decir, que si podemos utilizar soluciones hipertónicas, yo puedo sacar potasio que está dentro de la célula y lo puedo llevar al extracelular. No se olviden que estos mecanismos rápidos y por tanto no hay ganancia ni pérdida de potasio, solo estamos produciendo un juego entre lo que es intercambiar el potasio, lo llevo de un lado, lo saco al otro, o viceversa. Entonces es una forma de regular rápidamente los trastornos del potasio. Muy bien. Esto lo vamos a ver más adelante cuando hablemos de hipercalemia, más que todo. Ahora, la regulación lenta. La regulación lenta está dada por el tejido renal, hemos dicho.
que es la función más importante en una persona sana, y en un paciente renal se va a adaptar y el el intestino va a llegar a cumplir esta función. Pero en una persona sana, en el caso de la hipocalemia, va a empezar a retener potasio de una forma progresiva, pero muy efectiva, porque al final es ganar potasio. Y va a lograr a cumplir esta función de retener potasio con toda su capacidad hasta el séptimo o décimo día de un paciente que esté haciendo hipocalemia. Entonces, es algo progresivo que en la medida que pasa el tiempo se vuelve muy efectivo y es ganar potasio. En el caso de las hipercalemias, miren que si está acortado en el tiempo es porque las hipercalemias seguramente no pueden esperar un mayor tiempo para que se puedan eliminar. El tejido renal, ante la sobrecarga de potasio, empieza a eliminar este exceso de potasio a las primeras 6 horas y llega hasta su mayor efecto hasta las 12 horas para tratar de regular eh, el por qué o algún motivo por el que el potasio haya aumentado en el plasma. Entonces, de esta forma, mantenemos nuestros valores dentro de esos 3.5 y 4.5. Mecanismos de regulación rápida, la bomba de sodio de potasio te pasa, y mecanismos de regulación lenta que estaría dada por el tejido renal. Hemos mencionado que la función más importante en el tejido del músculo estriado, en el miocardio y en el músculo liso. ¿Y dónde está? ¿No? Miren, el tejido muscular, que específicamente en qué parte del tejido muscular va a ser en los músculos de la ventilación y en el diafragma. ¿En qué parte bueno, el miocardio ya de por sí representa un tejido de mucho cuidado, ¿no? Y el tejido de músculo liso es principalmente a nivel gastrointestinal, a nivel intestinal. Ya ahí vamos a ver las manifestaciones clínicas de los trastornos del potasio. Hablemos de las hipocalemias. Las hipocalemias, potasios séricos por debajo de 3.5, que si en este momento tienen valores que han disminuido y están por debajo de lo normal, es porque seguramente han superado sus mecanismos de adaptación. Esa capacidad de regularme rápidamente o esa capacidad del tejido renal de tratar de empezar a reabsorber el potasio. Entonces, por algún motivo, el potasio ha empezado a disminuir. Y podemos clasificar estas hipocalemias en relación al valor del potasio en el ionograma. Será leve, moderado, severo. Y en la medida en la que disminuye, refleja mayor gravedad, mayor manifestaciones clínicas. Y a menor potasio va a ser mayor mortalidad también. ¿Cuáles son los mecanismos fisiopatológicos por los que se producen las hipocalemias? Se producen por dos mecanismos fisiopatológicos. Uno, este de acá, que es que por algún motivo se produzca una alteración en la redistribución del potasio corporal entre los compartimientos del intra y el extracelular. Es decir, que ingrese potasio del extracelular al intracelular y que eso pueda ocurrir o que pueda causar la disminución de mi potasio sérico, va a producir hipocalemia. Este mecanismo por el cual se redistribuye el potasio del extra al intra, en la mayoría de los casos, está asociada a conductas terapéuticas que llevamos por ciertas patologías. Por ejemplo, habíamos dicho la insulina, ¿no? La insulina en un paciente cetoacidótico, un paciente diabético que por algún motivo está perdiendo potasio, que siga con su tratamiento de insulinoterapia, va a ocasionar que ese potasio o se disminuya aún más porque está introduciendo ese potasio del extra al intra y es un mecanismo adicional tal vez a otro mecanismo por el que esté perdiendo potasio, la redistribución del potasio. También las nebulizaciones. Van a ver que muchos pacientes cardíacos utilizan diuréticos, están sometidos o son pacientes de alto riesgo de que hagan hipocalemias, pierden potasio. Si este paciente que está haciendo hipocalemia y además está recibiendo un tratamiento por broncoespasmo y está recibiendo broncodilatadores beta-adrenérgicos, hemos visto de que también del extracelular introducen al intracelular y eso va a producir hipocalemia. Entonces, estos mecanismos de redistribución, el alcalinizar
el líquido, el extracelular. El que necesite utilizar bicarbonato en un paciente en el que no me doy cuenta y tiene un potasio bajo, va a causar de que ese potasio aún esté más bajo, porque voy a alcalinizar el plasma y eso va a ocasionar de que el potasio termine ingresando del extra al intracelular y voy a producir una hipocalemia por las conductas que tomamos. El segundo mecanismo va a ser el balance negativo de potasio. Y el balance negativo de potasio se produce porque disminuye la ingesta por algún motivo que podría ser en una persona sana es poco probable que disminuya la ingesta porque muchos alimentos, aquí vamos a ver, miren, hay una gran cantidad de alimentos que tienen potasio. Entonces, una persona que mantiene una dieta saludable va a ser poco probable que haga hipocalemia, incluso con la capacidad del tejido renal de reabsorber potasio. Entonces, como una causa de hipocalemia, la disminución del aporte va a ser poco probable. ¿En qué pacientes sí puede ser una causa importante? En los pacientes que no estén recibiendo alimentación enteral, sean pacientes que están en terapia, que no reciben un adecuado aporte, que estén en cirugía en sus posquirúrgicos, que todavía no estén con dieta, y que si nosotros no le administramos la cantidad de potasio en el plan de hidratación, le damos su aporte, su requerimiento diario más sus pérdidas, voy a producir hipocalemia porque estoy haciendo una disminución del aporte que me va a producir un balance negativo de potasio en esos pacientes en los que no pueden mantener la dieta. La causa más frecuente, pero va a ser el que aumenten las pérdidas de potasio. Esta es la causa más frecuente de hipocalemia. Y las pérdidas pueden ser renales o extrarrenales. Las pérdidas extrarrenales son las más frecuentes. Son gastrointestinales. Que se pierda potasio por pérdidas gastrointestinales, drenajes, vómitos, diarrea que pierden en potasio. Entonces van a ser las causas más frecuentes de hipocalemia en nuestros pacientes, que puede ser un paciente contraído, ¿no? Un deshidratado, que puede tener un trastorno del sodio y además un trastorno del potasio, porque puede estar aumentando las pérdidas y la posibilidad de que estos mecanismos puedan estar o puedan actuar de manera sinérgica, de forma integral. Actúan en un mismo paciente varios mecanismos. Un paciente, por ejemplo, que esté con deposiciones líquidas, está aumentando sus pérdidas. Que sea un paciente que además sea un paciente asmático que continúe con sus broncodilatadores, va a incluso redistribuir potasio. Es otro mecanismo para hipocalemia. Y estos mecanismos podemos encontrar varios mecanismos en un mismo paciente. Entonces, esos son nuestros dos mecanismos por los que dos mecanismos en general por el que se producen hipocalemias. Redistribución del potasio y un balance negativo de potasio por disminución del aporte o aumento de las pérdidas. Eh, Esta diapositiva muestra esos alimentos que tienen potasio, pero va a ser más importante en las hipercalemias, porque miren que las hipercalemias, si tantos alimentos tienen un aporte muy rico de potasio, en esos pacientes que son susceptibles a hipercalemia, la dieta va a ser muy bien regulada, tiene que ser restringida en ciertos alimentos, porque hay muchos alimentos que tienen una gran cantidad de potasio. Eh, Vamos a hablar ahora de las manifestaciones clínicas. La hipocalemia produce en esos tres tejidos, en el músculo estriado, en el músculo liso y en el miocardio. ¿Qué es lo que va a ocasionar? Aquí vamos a ver. mm, aquí, a nivel músculo estriado, debilidad, eventualmente parálisis, y en dónde va a ser el riesgo de la parálisis en los músculos de la ventilación, la parálisis diafragmática que va a producir hipoventilación y eventualmente puede producir un paro respiratorio. ¿Sí? Eh, eh, Hasta que esto se produzca, además pueden existir debilidad, fatiga, dolor muscular, en los casos de hipocalemia, en los que además disminuya la perfusión de ese tejido, además va a haber rhabdomiólisis.
Hipocalemia con hipoperfusión va a causar rabdomiólisis. Luego tenemos en el tejido gastrointestinal. Y a nivel intestinal lo que va a causar es el ilio. Es el ilio metabólico. Es un ilio metabólico por la causa, no es algo quirúrgico y es paralítico también porque produce eh, ya eventualmente la disminución de los ruidos intestinales hasta producir la parálisis total de los ruidos. Esto va a producir la disminución de los ruidos hidroaéreos, la abolición de los ruidos hidroaéreos, la distensión abdominal y en algún momento también en etapas precoces, constipación o falta de eliminación de heces y eventualmente distensión abdominal. En donde sí va a causar las manifestaciones clínicas más importantes es en lo que es el músculo cardíaco. ¿Y qué es lo que va a producir? Es principalmente es la capacidad de que ese miocardio pueda desarrollar con mayor facilidad una gran cantidad de extrasístoles, y si estas extrasístoles en algún momento son más de 3 y se mantiene más de 3 ya va a ser un ritmo, y si este ritmo es sostenido va a producir una arritmia cardíaca, y estas arritmias cardíacas pueden ser arritmias letales. Ahí está la taquicardia ventricular y la fibrilación ventricular, que son tipos de paro cardíaco. La hipocalemia va a ocasionar con mayor frecuencia extrasístoles. Estas extrasístoles pueden estar muy frecuentes y estas se pueden acompañar más de 3, ya es una arritmia, un ataque arritmia, y de las peores va a ser la taquicardia o fibrilación ventricular en la cual el paciente está en paro y requiere reanimación y requiere desfibrilación, son ritmos desfibrilables. Y reanimación me refiero a compresión cardíaca, ¿no? Compresión, manejar como un paciente en paro. La hipocalemia, entonces, es un trastorno electrolítico muy grave, porque si no lo diagnosticamos a tiempo, no lo corregimos, puede llegar a un punto en el que el paciente o puede hacer un paro respiratorio por fatiga diafragmática, puede hacer una arritmia cardíaca, hacer una arritmia letal y se puede morir. O, bueno, puede distender el abdomen, dificultar también la evolución en ciertos pacientes quirúrgicos, por ejemplo, ¿no? Que pueden hacer evisceración o que las heridas también puedan abrirse los puntos en los pacientes en el posoperatorio. Entonces, la hipocalemia es parte de algo que van a llevar cuando lleven anestesios. La reanimación cardiopulmonar es cuando un paciente hace paro, está en paro cardiorrespiratorio, evaluamos las causas del paro y dentro de esas causas están las H's y las T's. Dentro de las H's están la hipoxemia, está la hipotensión o hipovolemia, están los hidrogeniones, que es un tema que vamos a ver más adelante, acidosis, y está la hipocalemia y está la hipercalemia. Son trastornos que se deben sospechar cuando un paciente hace paro en internación. Si hace paro es porque no tenía oxígeno, su presión está baja o porque sus electrolitos no han sido bien controlados. Las T son principalmente neumotórax, taponamiento pericárdico, también están tóxicos y hay uno más que la tromboembolia pulmonar y la trombosis coronaria como causas de test también. Entonces, la hipocalemia es importante porque si no la diagnosticamos, el paciente se va a morir. Desde qué es lo que vemos en el electrocardiograma. Esto en cardiología van a hablar de qué cambios existen en el ritmo del corazón con los trastornos electrolíticos, pero ahora que estamos hablando de las hipocalemias, vemos que el potasio, si recuerdan, es importante en la parte de despolarización, en el potencial de acción en esta fase, en la repolarización, ¿no? Es importante acá. Entonces vamos a ver las manifestaciones electrocardiográficas de la hipocalemia en lo que es la fase de repolarización, ya sea auricular, pero principalmente ventricular. Y en el electro, ¿cuál es la parte de la repolarización ventricular? Es el segmento ST. Las hipocalemias las vamos a ver en el segmento ST. ¿Qué es lo que vamos a ver? Es que a medida que el potasio disminuye, la onda T eventualmente se va aplanando y aparece una onda U, que es una onda de repolarización tardía, que en algún momento la onda T se aplana completamente y la onda U de repolarización tardía es más
evidente, nos va a dar una falsa impresión de que el segmento ST se está prolongando, porque esta onda U la vamos a confundir como una onda T que está muy lejos. Y vamos a pensar que en la hipocalemia el segmento ST se prolonga, se vuelve más largo. En la medida en la que disminuye más el potasio, vamos a encontrar el infradesnivel, que es parte de lesión subendocárdica, isquemia, y el ensanchamiento del QRS. En este momento en el que el QRS se empieza a ensanchar, es el momento en el que las arritmias letales pueden aparecer con mayor frecuencia. El electro nos puede servir para también evaluar qué tan grave está la hipocalemia en un paciente. Pero si no podemos sacar, simplemente tenemos que saber que en relación al valor del potasio, la hipocalemia me va a dar síntomas y pueden ser severos. Eh, ¿Cómo vamos a tener que reponer este potasio? Ya hemos visto que el potasio se disminuye porque hay un trastorno de la redistribución en el balance, perdón, en el intracelular, o porque hay un balance negativo de potasio, ya sea porque las pérdidas aumentan o el aporte disminuye, que es una causa poco frecuente. Si estos pacientes hacen hipocalemia, dependiendo a la magnitud, a la gravedad del caso, podrán mantener una vía oral y requerirán reposición de potasio, sales de rehidratación oral, la reposición del potasio. El que garanticemos sus requerimientos diarios, que es de un miliequivalente de 0,5 a 1 miliequivalente de kilopeso día, garantizar eso, y si es que tiene pérdidas, aumentar un poco más en el aporte. Y si son hipocalemias severas, tendrá que recibir tratamiento endovenoso. ¿Qué ocurre con el tratamiento endovenoso? Recuerdan que con el sodio hacíamos un tratamiento lentito y de cuidado. Con el potasio igual, porque el administrar potasio, cuando lo hacemos de una manera equivocada, podemos producir hipercalemias, o sea, que el potasio aumente de manera transitoria y de manera súbitamente y de manera transitoria. Y eso va a producir igual arritmias cardíacas. Un paciente se puede morir por corrección del potasio, porque le demos el potasio de una forma equivocada, que ocasione que entre muy rápido, que en una gran concentración, una hipercalemia transitoria, una arritmia cardíaca y que ese paciente se muera. Para evitar esto, vamos a utilizar vamos a utilizar perdón, perdón, vamos a utilizar ciertas medidas. Ay, mil disculpas. Un ataque de tos. ¿Qué medidas vamos a tener? Dar con mucho cuidado el potasio. Y dentro de esas medidas es no dar más de una ampolla de potasio por hora, que no entre con mayor velocidad. Usaremos o prepararemos soluciones que contengan la cantidad de potasio que me garantice que no sea que no entre más de una ampolla de potasio por hora, no más de 25 miliequivalentes por hora. Otra medida es que en las soluciones que yo voy a preparar potasio no tengan más de dos ampollas de potasio en un litro. Estas medidas son pues, medidas de sala, ¿no? Si van a hacer correcciones en un lugar más controlado, podemos modificar algo, pero no más de dos ampollas en un litro. ¿Por qué? Porque si tenemos solo dos ampollas en un litro, no existe el riesgo de que por algún motivo esta solución se entre rápidamente y que yo supere esto, que entre más de una ampolla en una hora. Entonces, hacemos correcciones controladas. Si queremos corregir el potasio, utilizaré soluciones en las cuales voy a garantizar que solo entre una ampolla por hora. Si voy a utilizar dos ampollas en 300 cc, voy a calcular de que esos 300 cc entren en 2 horas.
y voy a tener cuidado de que no se adelante ese goteo. De que las soluciones para mi plan de hidratación no superen las 2 ampollas en litro. Y bueno, 200.000 equivalentes por un día, bueno, es más una medida a tope en relación a la reposición, pero esto es lo más importante, no más de una ampolla por hora, no más de 2 ampollas en una solución de litro. ¿Por qué esto es importante? Porque en algún momento yo comenté con el otro curso que en cirugía había una paciente con una hipocalemia severa y por algún motivo indicaron 4 ampollas en, creo que eran 300 o 400 cc y estaba bien regulado, decían era para 6 horas, y pues tenía que entrar lento, pero por algún motivo entró rápido y esa paciente hizo paro, falleció esa paciente. Entonces, tenemos que tener cuidado de hacer una corrección lenta. Vamos a quedar hasta aquí para que no les voy a comunicar cuando nos reunimos de esta misma forma.